Buenas tardes. En esta ocasión me complace presentarles la actividad integradora acerca de la evaluación del impacto del uso de las tecnologías del aprendizaje. En este caso, el contexto de la entidad académica a la cual se le aplica la evaluación de impacto es, en primera instancia o de manera general, central, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la cual cuenta con un modelo educativo presencial y tiene la particularidad de tener una comunidad docente y estudiantil multicultural autorreconocida, es decir, hay gente que vive en la ciudad citadina, pero también hay mucha población de pueblos originarios o pueblos indígenas y afromexicanos, obviamente. Se tienen como característica particular educación y actividad extramuros, esto es prácticas de campo donde llevan a cabo sus trabajos de investigación que se llevan a cabo dentro de toda la República en diferentes contextos y características de la educación y la antropología. Y bueno, dependen también administrativamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual implica que se tienen que ajustar a los recortes presupuestales del gobierno federal, y esta es una de las características que vamos a analizar con respecto a los insumos de información y de comunicación científica. Esta comunidad académica tiene 7 licenciaturas, 5 posgrados y tiene una historia de más o menos 80 años en la educación en ciencias antropológicas. Tiene solamente, para empezar, 12 laboratorios en arqueología, 4 en antropología física, y muchos de ellos, los investigadores estudiantes que elaboran ahí están vinculados ya sea por un posgrado o por una sede de investigación, la cual puede ser la UNAM, el mismo CONACYT, universidades latinoamericanas o europeas, y tienen diferentes intereses de investigación y patrocinio. El modelo de evaluación que estamos aplicando en este sentido es el del modelo crítico, es un modelo en la modalidad experimental. En primera instancia se pensó solo hacerlo con un grupo de estudiantes de licenciatura de la Escuela de Antropología. Sin embargo, hubo la oportunidad de trabajar con los estudiantes de antropología del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esto fue muy interesante porque mientras en la ENA encontramos una muestra representativa, o llegamos a una muestra representativa de 86 estudiantes que representan solamente para una licenciatura una muestra que sí permite hacer algunas conclusiones determinantes. Por el lado de la UNAM, en el Centro de Estudios Antropológicos, tuvimos acceso al 50% de los estudiantes de esa generación. En cuanto al objetivo, la finalidad y las metas de la evaluación, en primera instancia, lo que buscábamos como objetivo general era identificar en qué medida los estudiantes usan y aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación científica en su formación profesional, específicamente en el ámbito de la investigación en humanidades y ciencia. Este objetivo general se conforma o se sigue por dos particulares. En primer lugar, lo que buscábamos era qué herramientas de tecnología, ya sea software o hardware, utilizan para aprovecharlas específicamente en la comunicación científica, ya sea para encontrar literatura o para publicar. Y luego el segundo objetivo particular es proponer un plan de formación educativa con estrategias y acciones que permitan a los estudiantes obtener recursos, conocimientos y herramientas desde un enfoque contemporáneo en general habíamos pensado de la arqueología o de la antropología en general. Esto con fundamento en la ciencia abierta y en el uso de plataformas y aplicaciones de programas de cómputo de código abierto. Este es un objetivo particular que se convierte casi en una meta, aunque todavía en el proceso de aplicación del impacto se va a ir conformando. Y bueno, el enfoque que se empleó fue el de tipo cualitativo, dado que obviamente estudiantes y docentes autoevalúan sus habilidades informacionales, es decir, cómo utilizan la tecnología para
acceder a estos recursos de información y acaso si son hábiles o no en el uso de software o de hardware de uso científico para llevar a cabo, para recabar datos, por ejemplo. Se pensó en primera instancia en este punto dos grupos como la UNAM con el grupo de control, dado que es una sola generación, y en este caso abordamos 3 generaciones de manera transversal en la Escuela de Antropología, pero también identificamos que en este punto de la evaluación hace falta todavía madurar un poco para llegar realmente a un grupo de control, pero bueno, dándole seguimiento seguramente esto será posible. Bueno, en este caso la evaluación que se llevó a cabo de manera paralela o en el momento de la evaluación formativa, es decir, en un momento intra de una evaluación del proceso educativo. Nosotros estábamos interesados nosotros el conjunto de docentes estábamos interesados en identificar por qué los estudiantes tienen problemas en detectar, integrar fuentes frescas o nuevas o recientes, de investigaciones recientes en sus trabajos de titulación. También nos llamaba la atención que una posibilidad de los problemas de lectoescritura e incluso de pensamiento crítico no eran bien redactados en sus trabajos. Entonces pensábamos que uno de los problemas o uno de los orígenes podría ser la falta de esta información. Y bueno, en este punto lo que se pensó es aplicar una encuesta, que es un estándar internacional, para medir justamente estas habilidades en el uso de herramientas orientadas hacia la investigación científica. Estas variables, las variables que están previstas dentro de la evaluación o de la encuesta son multicotómicas y solamente 2 son ordinales cualitativas. Y las primeras, bueno, nos darán indicadores acerca de específicamente de manera cualitativa en cómo se autoperciben en el uso y aprovechamiento de estas herramientas, mientras que en el segundo solamente puede ser ordinal, es decir, si saben y si apoyan el movimiento internacional de la ciencia abierta dentro de su formación académica. Los resultados y los análisis de este primer piloto de aplicación de la encuesta tiene una muestra que se llevó a cabo durante estos meses con 86 estudiantes, 2 docentes. Los docentes no son tomados en cuenta para el análisis, mientras que, como les decía, en el caso de la UNAM solamente tenemos 23 estudiantes que representan el 50% de esa generación. Como resultado de las preguntas de algunos de los reactivos que se hicieron dentro de la encuesta, se identificó en primera instancia que en ambos grupos la mayoría, de los fueron estudiantes encuestados, y ustedes pueden ver para el caso del lado derecho, que es la UNAM, con el Centro de Estudios Antropológicos, el 95% son estudiantes, mientras que en el caso del lado izquierdo, la Escuela de Antropología, es el 90%. De ahí 10% son docentes, que están representados solamente en este punto, y del lado derecho solamente tenemos un docente que fue el que nos invitó a participar con ellos como propuesta del grupo de control. En cuanto a la pregunta de qué año data su primera publicación académica, como pueden observar, es similar a la gráfica anterior, dado que entre el 95% de los encuestados son estudiantes y muchos de ellos, debido a que están en formación de trabajo de titulación, no han publicado. Los que han publicado son los docentes que están a cargo. Otra pregunta otro reactivo que es dentro de la encuesta para ambos casos es qué herramientas o sitios, repositorios utiliza para tener acceso a bibliografía. Aquí llama la atención que tanto la Escuela de Antropología como el Centro de Estudios coincide en que emplean mucho el acceso institucional. Sin embargo, como veremos en 2 diapositivas adelante, la Escuela de Antropología considera que acceso institucional son las fotocopias
que dan los profesores y que se pega en la página web, mientras que claramente los del Centro de Estudios Antropológicos de la UNAM entienden que acceso institucional es bibliotecas, de la red de bibliotecas de la UNAM. Llama la atención que es más colaborativo, o parece ser más colaborativo en el caso de la ENA, dado que ellos utilizan mucho más el correo electrónico. Y a pesar de que en la UNAM tienen acceso a pago de plataformas y bibliotecas digitales, es solamente el 2% que lo usa o que lo emplea, mientras que en la escuela, que no tienen acceso, es el 20% el que lo usa, son respectivamente. Y bueno, en cuanto a qué herramientas utiliza para tener acceso a bibliografía a nivel latinoamericano, lo que encontramos es en estos repositorios de acceso abierto, que en los dos casos se utiliza mucho este proyecto brasileño de revista electrónica, Cielo, Redalic y Dialnet. Quizá por el perfil de ciencias sociales es que se utiliza bastante Dialnet. Y en los dos casos casi no se utilizan estos otros repositorios latinoamericanos, que son los que se dedican a la publicación de tesis y artículos científicos, pero de países del continente. Solamente se orientan a revista científica en los dos primeros casos, si ustedes lo ven. Y bueno, ¿por qué se hizo esta intervención, o más bien por qué se hizo esta evaluación del impacto? A pesar de que los estudiantes de las dos instituciones cuentan con habilidades digitales básicas o complejas, existe una diferencia en cuanto al acceso a bibliotecas digitales. Por ejemplo, tienen con CONACYT o que CONRECYT, que es este Consorcio Nacional de Recursos Informáticos, les otorga. En el caso de la Escuela de Antropología tiene solo 4 bibliotecas, de las cuales 2 son otorgadas como beneficiarios sin pago por el CONACYT y 2 son de prueba. En realidad es que no tiene ninguna pagada por la Escuela de Antropología, mientras que la UNAM tiene acceso a 28 de estas bibliotecas digitales en ciencias sociales, temas genéricos, o sea, en todos los temas de las disciplinas antropológicas. Y bueno, estos números nos permiten también en estas diferentes universidades hacer una ponderación de que cuáles son los recursos que tienen las otras instituciones. Por ejemplo, el caso de la Universidad Veracruzana tiene 11 y la que menos tiene pues es básicamente 4, que es la ENA, ¿no? Entonces se encuentran los estudiantes y los docentes se encuentran en un poco una situación donde no pueden acceder a estos recursos que los otros estudiantes sí tienen, pero en un estudio posterior seguramente podemos obtener información en la que no solo es la biblioteca los accesos a recursos de bibliografía los que hacen que las investigaciones valgan la pena, ¿no? Tiene otros componentes que no solamente son las bibliotecas, es uno de lo que hemos empezado a notar. Y bueno, ¿qué son los posibles resultados que vamos a encontrar? En primer lugar, que bueno, hace falta una promoción, un aprovechamiento intensivo de qué son los recursos y de investigación en ciencia abierta y esta perspectiva de ver la investigación científica. En el caso de la Escuela de Antropología, desarrolla un repositorio institucional para incrementar la visibilidad científica de las tesis de los egresados de licenciatura y maestría. Ellos no tienen, mientras que la UNAM tiene desde hace muchos años, desde 2011 tiene esto público. La tercera, desarrolla proyectos integrales y sólidos de infraestructura tecnológica, pero con una orientación de investigación en instituciones de educación superior y empleando herramientas bastante más complejas que solo las que habitualmente se entienden como habilidades digitales, ¿no? En habilidades de investigación científica, en realidad lo que necesitamos. Y para el caso de la ENA y también para el caso del centro, la educación universitaria en el modelo abierto y vinculado a nivel nacional e internacional. Aunque la UNAM tiene mucha vinculación, la Escuela de Antropología no la tiene de esa manera. Y bueno, estos son, retomando los últimos 2 puntos, se está pensando en que pueda ser la utilización de herramientas más complejas como la programación en Python o en diferentes bibliotecas, por ejemplo BioPython, que es una biblioteca
de, de genética, por ejemplo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.